Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver las fuerzas dipolo-dipolo. Cuando hablamos de fuerzas dipolo-dipolo, tiene que ver con que son moléculas polares en las cuales se forma un dipolo permanente. Recordemos aquí que uno puede saber si una molécula es polar o no mirando la suma de sus momentos dipolares. En este caso, por ejemplo, para el HCl, que es una molécula muy simple, es polar debido a que el enlace que se forma entre el hidrógeno y el cloro es polar. Hay una separación de cargas. Como el cloro es más electronegativo, sobre él están los electrones y hay una densidad de carga negativa sobre ese átomo y sobre el hidrógeno parcialmente una densidad de carga positiva. Entonces se forma un dipolo donde hay una separación de cargas positivas a un lado y negativas al otro lado. De esa forma, una molécula se puede atraer con la otra. Digamos, la terminal negativa de este lado se atraerá con la terminal positiva y así sucesivamente. Entonces hay una atracción continua entre una molécula con otra y así sucesivamente hasta que todas las moléculas se atraen, como vemos en este esquema. En ese esquema, en la parte izquierda, en azul, están las moléculas en estado líquido. La movilidad de las moléculas hace que esas fuerzas se rompan. Las fuerzas intermoleculares no son tan fuertes y simplemente la energía cinética puede hacer que esas fuerzas se rompan. Y en la parte derecha, en rojo, las vemos en estado sólido. Las moléculas tienen menos movilidad y entonces de esa forma pues van a tener más su dipolo-dipolo. Vemos aquí cuatro moléculas en las cuales se ha rankeado el momento dipolar. Notamos también que la masa molar en las cuatro es muy similar. ¿Esto para qué nos sirve? Para descartar la importancia de las fuerzas de dispersión, ya que están relacionadas con la masa molar. Entonces lo que nos queda es que la diferencia estará en las fuerzas dipolo-dipolo presentes en esas cuatro moléculas. Entonces pasamos de 0,1 debye a 1,3, a 2,7 y a 3,9 en estas cuatro moléculas de propano a acetonitrilo. Y notamos cómo el punto de ebullición cambia de 231 a 248 a 294 y finalmente a 355 Kelvin. Esto es debido en este caso a las fuerzas dipolo-dipolo, ya que como mencioné las interacciones de dispersión están presentes y son muy similares y estas moléculas ninguna puede formar puente de hidrógeno, que es otra fuerza intermolecular muy importante que veremos a continuación. Aquí están las cuatro moléculas, vemos el esquema, es mucho más fácil ver en este esquema el momento dipolar. Fíjate que el propano no es cero el momento dipolar, pero es muy cercano a cero. En este tipo de moléculas ten en cuenta que son muy poco polares y casi se acerca a cero. Y en la medida que colocamos átomos bien electronegativos como oxígeno o como nitrógeno, ese momento dipolar van cambiando. Es importante ver sobre este esquema que ese momento dipolar está relacionado con la geometría que se tiene de la molécula. Por ejemplo, si pasamos de acetaldehído a acetonitrilo, esta molécula es lineal, el acetonitrilo aquí en el triple enlace, por lo cual ahí es mucho más importante el efecto del vector. Mientras que en el caso de el acetaldehído, en esta zona tenemos trigonal planar y los vectores no se suman completamente como si lo hacen sobre una línea recta. Entonces es importante ver, encontrar si una molécula es polar o no. Digamos, recordando aquí la geometría molecular y pintando los vectores de momento dipolar, podemos llegar a decidir si una molécula es polar o no. Pero lo mejor para ello es buscar el momento dipolar en literatura. Como vemos aquí, por ejemplo, entre agua y cloroformo son muy similares. Podríamos predecir que ambas son polares, ¿sí? Pero llegar a decir cuál es más, fíjate que uno podría inclinarse por el agua, pero el cloroformo le gana por muy poquito. El amoníaco también está muy cercano a esto. En las moléculas podemos notar que en la medida que hay átomos electronegativos, como en este caso el oxígeno o el flúor o el nitrógeno, pues podemos tener separación de cargas y vamos a tener moléculas polares. Pero como mencioné, es importante considerar también la geometría, porque el hecho de que hayan átomos polares no significa que la molécula necesariamente va a ser polar en su conjunto. Aquí tenemos cuatro moléculas, que lo único que ha cambiado entonces, inicialmente podemos pensar en metano, pero se colocó un cloro. Entonces era clorometano, se fue colocando otro cloro y finalmente llegar al tetracloruro de carbono. Vemos el momento dipolar y uno ve que el mayor es para el clorometano, 1,87. Sin embargo, si te fijas, el punto de ebullición es el más bajo. O sea que el hecho de que uno sepa que la molécula es polar simplemente te indica que hay fuerzas dipolo-dipolo. Pero
El otro criterio también son las fuerzas de dispersión. Aquí como hemos aumentado la masa molar, a medida que adicionamos un cloro, por ejemplo aquí se adicionó un cloro de la primera molécula del clorometano al diclorometano, que es más o menos un aumento de 35,5 gramos por mol. Y aquí también se hizo lo mismo y finalmente se pasó al tetracloruro. Entonces esa adición de masa cobró importancia en las fuerzas de dispersión y vemos que eso se nota en el punto de ebullición final que obtenemos. Entonces no es suficiente considerar las fuerzas dipolo-dipolo, sino hay que hacerla en su conjunto. Veremos más adelante cuando tengamos ya las fuerzas de puente de hidrógeno y analizaremos en conjunto el efecto de todas las fuerzas sumadas. Otra importante interacción es que las moléculas polares pueden afectar las no polares. Por ejemplo, esta sustancia que es iónica puede afectar el xenón, que es una molécula no polar en cuyo átomo solo habrían fuerzas de dispersión. Un ejemplo bien importante es aquí. El oxígeno es no polar, pero se disuelve en agua. Todos sabemos que el oxígeno se disuelve en agua y ocurre porque la molécula polar, el agua, distorsiona ese oxígeno. Entonces se dice que se ha creado un dipolo inducido. Entonces aquí miremos que estamos hablando de fuerzas dipolo-dipolo cuando la molécula es sola, pero ya cuando hacemos, por ejemplo, soluciones, es importante considerar que una molécula polar puede generar un dipolo inducido en una molécula no polar. Bien, como tarea, para estas moléculas que están acá, escoge tres, haz un ranking de polaridad. Luego busca el momento dipolar en literatura y busca los puntos de ebullición. Ten en cuenta que ese ranking que has hecho antes debe determinar cuál es más polar y verifica que eso se cumple sí o no con el ranking de los puntos de ebullición. Nos vemos en un siguiente tema.